Hoy les quiero hablar a los resignados, a los que dicen no se puede, no se puede, no se puede más, es lo que hay. Por supuesto, estoy hablando del acuerdo con el Fondo Monetario, porque desde el viernes, desde que se anunció, estalló primero una discusión sobre si esto estaba bien o si estaba mal, y después una crisis política al interior de la coalición de gobierno con la renuncia ayer de Máximo Kirchner. Primero, déjenme poner en perspectiva histórica esta situación con el Fondo Monetario. Nosotros nos asociamos, nos afiliamos al Fondo Monetario en 1956. O sea, hubo como 12 años al principio que el peronismo, que gobernaba en ese momento, dijo no me hago parte de esto que Estados Unidos hace en su propio provecho para mantenerse como el gran ganador de la economía mundial después de la guerra. De 1956 a 2006, que fue el momento en el que Néstor Kirchner le paga toda la deuda al fondo y desarma, digamos, esa relación que hasta entonces había pesado tanto, Argentina estuvo, de esos 50 años, estuvo bajo la férula del Fondo Monetario 38 y solamente 12 sin tener programas del Fondo Monetario. Después, de 2006 a 2018, hubo otros 12 años sin el Fondo Monetario. Que vos ahí quiero que no te quiero decir yo, quiero que vos pienses si estuviste bien en esos años sin el Fondo Monetario de 2006 a 2018. Después, vino el regreso conocido, ¿no? El de Macri, el acuerdo que firmó, el colapso de ese mismo acuerdo al año siguiente, el colapso de todo el plan económico de Macri, la elección de Alberto Fernández, 2 años de pandemia y esta renegociación que ahora dicen no pudimos conseguir nada mejor. Tenemos que cerrar de vuelta con el fondo un paquete que incluye ajuste, aunque te digan que no, que incluye políticas ortodoxas para combatir la inflación, aunque te digan que no, y que incluye un esfuerzo muy grande de la Argentina para pagar esa deuda que emerge de un préstamo que le dieron a Macri y que se fugaron los más ricos de la Argentina. Se fugó del país porque se lo compraron los más ricos de la Argentina, los 100 mayores compradores de dólares del año 2019 son los que se fumaron la mitad del crédito del fondo. Solamente 100 personas. Ayer mostraba el gráfico de un informe que hizo el propio Banco Central, que no lo hice yo, lo hizo el Banco Central. Bueno, esa es la realidad. La realidad es que el Fondo Monetario está presente en la vida argentina en estos últimos 70 años, en buena parte de sus años. Años que no fueron buenos. Repito, de 2006 a 2018 hubo otro proceso en el cual el Fondo Monetario no estuvo presente. En esos años, en los años del kirchnerismo, nació una forma de hacer política que tiene mucha épica, ¿no? Entonces los pibes de la liberación, primero el país en serio que vino a proponer Néstor Kirchner, después más la grieta, ¿no? Más con Cristina, pero en general siempre una cosa de, nosotros somos esto, resolvemos los problemas y cambiamos el país para mejor. Eso es lo que dijo el kirchnerismo, una épica. ¿No? Una propia, una autorreivindicación. Lo loco es que ahora algunos, durante el fin de semana sobre todo se vio, ahora se ve menos porque después de lo de Máximo cambiaron un poco los alineamientos, ahora muchos aplican esa misma épica, el mismo tono de epopeya a entregarse, a rendirse. Entonces se escucharon este fin de semana frases como: el peronismo siempre resuelve los problemas. Tenía que venir un adulto a ponerse los pantalones y arreglar los platos rotos de la derecha mientras chilla la izquierda, y eso es el peronismo. Es loco porque es gente que a la vez, por un lado te está diciendo no vayamos al conflicto, no nos peleemos con el grandote de la cuadra, que es Estados Unidos, pero que por otro lado te patotea. Y te dice, no, sos un infantil si proponés irnos a pelear con el grandote de la cuadra. Porque, seamos francos, seamos sinceros entre nosotros, el Fondo Monetario es eso, no es todos los países del mundo. Es mentira que el Fondo Monetario son todos los países. El Fondo Monetario es Estados Unidos y hace lo que Estados Unidos le dice, tal como hizo cuando le dio el crédito contra sus reglas a Mauricio Macri. Entonces,
hay algo que ayer hablaba con Wall de la política que es conflicto. Entonces, si a vos te gusta la política y si vos querés cambiar las cosas, necesariamente tenés que pensar en ese conflicto, en que va a haber una discusión, una disputa entre dos posiciones. Es cierto, la política no es solamente conflicto. La política también es consenso, construcción de alternativas, es pacto, es ver qué quiere el otro y qué quiere uno para ver en qué punto hay una síntesis. Pero básicamente la política en democracia es una forma de administrar un conflicto que además es cada vez peor, entre los que cada vez concentran más riqueza y quienes cada vez tenemos que conformarnos con menos. Y lo digo así, en primera persona, lo digo que a mí también me pasa esto, porque aun cuando yo soy un profesional, trabajo hace 20 años como tal, gano más que el promedio, me produzco independientemente y me va bien, digamos, no me puedo quejar, somos el 99% de la gente los que nos estamos conformando con cada vez menos. Porque sí hay una casta, como denuncia Milei. Es cierto que hay una casta, pero la casta que nos empobrece y que se enriquece a costa nuestra es la que le pagó la campaña a él. La que le paga la campaña a los libertarios y a los neofascistas en todo el mundo. No es la casta política, que también tiene otras cagadas, pero es la casta de la élite de megamillonarios que en pandemia se hizo más rica mientras todos los demás nos empobrecíamos. Esa es la verdadera casta, la de las 30.000 familias de las que hablaba el peronismo cuando denunciaba a la oligarquía hace 70 años. Las mismas familias a las que ahora les costó, perdón, las 1.000 familias, las mismas familias a las que ahora les costó tanto cobrarles, al mismo peronismo le costó tanto cobrarle un mísero impuesto del 2% sobre su patrimonio que además computaron al valor fiscal y en pesos. ¿Alguien piensa que esa casta, que esa élite va a renunciar solita a sus privilegios? En serio lo digo, en serio, porque capaz soy yo el equivocado y no quiero ser pedante como estos patoteritos de una ingenuidad increíble, porque ellos dicen que no se puede soñar con otra cosa, pero a la vez son ellos los que se ponen el propio corset a la imaginación política, a la audacia, como si no hubiera sido siempre en contra de estos designios del norte, en contra de lo que propone la economía ortodoxa o las leyes generales del mercado, que Argentina o que países como la Argentina consiguieron desarrollarse. Quiero ser muy claro. ¿De verdad creen los peronistas del Fondo Monetario, los peronistas del acuerdo menos peor, de verdad creen que ese 1% más rico de la Argentina o que ese 0,1% de la población que controla más de la mitad de la riqueza va a aceptar compartir esa riqueza graciosamente? ¿Acaso alguien en el Ministerio de Economía, donde el viernes gritaban como si hubiera habido un gol de la selección, sacó la cuenta de cuántos años hace falta crecer al 3%, como dice el fondo que vamos a crecer este año, para bajar la pobreza del 45% al 25% que había antes de Macri? Porque es cierto que el camino alternativo a aceptar el cogobierno del fondo era un camino difícil. Y es cierto que hay una franja de la población que si te dejan de vender pasajes a Miami en cuotas, sale a cacerolear y es capaz hasta de pedir que renuncie el presidente. Es cierto, son ruidosos, pero también hay una mitad del país que vive para el orto, que no paró de empobrecerse en estos últimos años y que no ve oportunidades tampoco. Bien medido, el salario real volvió a caer el año pasado, en 2021. Bien medido como hace la CTA, por ejemplo. No como malversan desde el gobierno, mirando nada más que hubo 5 meses de crecimiento año a año del salario y no mirando el promedio del año contra el promedio del año anterior, que es la forma correcta de verlo. Bien medido, el salario real cayó por 4º año consecutivo, por primera vez en democracia, y por eso nos vemos tan pobres, por eso vamos a la panadería, nos deserrajan 3 lucas por algunos dulces, una tortita y el pan, y no sabemos qué hacer. Por eso nos desesperamos cuando vamos al súper, porque con esta inflación
Es absolutamente inviable con esta inflación y con esta resignación a un camino de rosas hacia una economía que crezca un poquitito. Es impensable que se revierta ese empobrecimiento de estos últimos años. Los precios están imposibles. En enero la inflación dio casi 4% otra vez y los sueldos los corren de atrás. Salvo unos pocos gremios, que yo les leía la semana pasada, los que mejor ganan, salvo esos pocos gremios, todos lo corren de atrás. Entonces, tranquilizar la economía en un contexto así, no sé, me permito dudar que sea el camino. Y de vuelta, me permito preguntarles a los que dicen que es el único camino, ¿cómo fue que eso terminó convirtiéndose en el único camino? Porque lo decía Sun Tzu, lo escribió Sun Tzu en El arte de la guerra, las batallas se ganan antes de librarlas. No era el día último, el día del garpe en el cual había que cerrar un buen acuerdo con el fondo. Se podía pensar 2 años antes cómo llegábamos a ese momento en el cual se iban a acabar las reservas. Capaz ayudaba no gastarse 7.000 millones de dólares de reservas en pagarle al propio Fondo Monetario. Capaz no hacía falta seguir garpándoles a los acreedores. Claro, si vos lo que querés es cambiar un cachito la situación, y bueno, entonces sí, porque esta es la forma. Ahora, si a vos te parecen mal, como a mí, un montón de cosas, ¿no es válido que pensemos en un camino alternativo, diferente? Nos tienen que insultar por hacerlo, nos tienen que decir infantiles, tienen que amonestar al que piensa distinto por inmaduro, cuando lo que sugiere la madurez es que firmamos los argentinos 23 veces acuerdos con el Fondo Monetario y las 23 veces salió mal. Entonces, bueno, no sé quién es el inmaduro. Pero, claro, de vuelta, si vos no pensás que está todo mal, capaz crees que esto sí puede ser un salvavidas, que este nuevo intento quizás sale bien. Porque si no es pensar que solamente está mal que haya un 45% de pobres. A mí me parece mal eso, me parece mal que haya casi 6 de cada 10 chicos pobres, pero también me parecen mal un montón de otras cosas. Me parece mal que mucha gente labure y no llegue a fin de mes, que pueda ser pobre alguien que trabaja 8 horas a jornada completa, que se toma el colectivo, va, labura, vuelve y después no le alcanza para cubrir la canasta básica. Me parece mal que no estén en relación de dependencia los que bicicletearon durante toda la pandemia llevándole cosas de acá para allá a la gente. Me parece mal que el jefe de gobierno se saque una foto sacándose la 3ª dosis de la vacuna con una enfermera que no tiene carrera profesional y que por eso cada 2x3 protestan. Me parece mal que este gobierno haya convalidado, como ahora convalida la estafa de Macri con el fondo, haya convalidado la estafa de Vicentín, al no haber avanzado contra un puñado de familias que se quedaron con 300 millones de dólares de todos nosotros. Y que, bueno, entre idas para adelante y para atrás terminó garantizándoles la impunidad. Y hay muchas otras cosas que están mal. Muchas otras cosas. No es con más mercado que se sale de este enchotecimiento paulatino de la vida que algunos parecen resignados a aceptar. No es con más mercados. Mira, 2 ejemplos muy fáciles. Los taxis y las farmacias. Mi abuelo era farmacéutico. Él peleaba por la regulación, que no pudiera haber farmacias en cualquier lugar, que estuvieran reguladas para que la gente tuviera una farmacia cerca, que no pueda haber a menos de 10 cuadras, ponele, para que no se fundan. Entonces después cada uno podía tener un sector del barrio que atender y ese sector tenía una farmacia a la que acudir. Cuando se desreguló, ¿qué pasó? Bueno, las farmacias se pusieron en las avenidas, en los barrios ricos, y ahora un montón de gente tiene que caminar un montón para llegar a una farmacia. Es cierto, venden golosinas, son más lindas, tienen góndolas, pero ¿y esa gente que tiene que tomarse un bondi para llegar a comprar el remedio? ¿Esos jubilados que se tienen que subir? Los taxis, el otro ejemplo. Cuando en los 90 la economía empezó a escupir gente y a dejar gente afuera, el gobierno de ese momento dijo, habilitemos los remises. Bueno, aparecieron los remises, le compitieron a los taxis, se convirtieron en 2 ecosistemas que andaban. Ahora, cuando apareció Uber, cuando apareció Cabify, pateó el avispero, se quedó con todo y ahora hay 10.000 taxis menos y encima es más caro viajar, porque el primero te lo regalan, el segundo te lo venden, es todo más caro. Entonces, no hay que discutir un montón de cosas. No vale la pena que nos replanteemos un montón de dogmas que para estos resignados son inamovibles.
Yo creo que sí. Si ustedes quieren resignarse, resígnense. Pero no conviertan eso en una épica. La resignación no tiene épica. Si te resignás a no pelear, si decís no vale la pena, no se puede, bueno, entonces no pidas después que te aplaudamos encima porque vos sos el maduro o porque vos sos el serio. Si querés resignarte, resignate lo que quieras, pero déjame a mí soñar y pelear. Lo digo en plural. Dejanos a los que queremos seguir soñando y seguir peleando.